buenos días, mi querido hermano, mi querido amigo. Que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial siempre esté con cada uno de ustedes. Este fin de semana, un feliz fin de semana para ustedes. Hoy traigo una explicación de la gracia de Dios que Pablo en el primer siglo le dio a aquella iglesia de Corintios, Galicia, Efesios, Colosenses, etc. Le dio explicación sobre lo que es la carne y lo que es el espíritu. La carne esclaviza, mi querido amigo, y el espíritu liberta. Somos espíritu libre cada uno de nosotros. No viva preso, mis queridos amigos, como pájaros en esas aulas llamadas de iglesia por los hombres corruptos y avariciosos. Vivir debajo de la ley mosaica ya abolida es vivir en la carne, mi querido amigo. Es el esclavo de la religión. Infelizmente, el católico, evangélico y otras más denominaciones viven debajo de la ley de Moisés ya abolida en la cruz del Calvario, así que viven todavía debajo de la carne. Nosotros somos previstos de dos naturalezas, carne y espíritu. Y en esta etapa que vivimos dentro de este cuerpo, mi querido amigo, cada uno de nosotros, este cuerpo carnal, ocurre una lucha permanente entre ambos, entre la carne y el espíritu, es decir, que entre el diablo, que es la carne, y el espíritu, que es el Dios. Actualmente la carne toma la delantera con la adoctrinación religiosa, mi querido amigo, desde que nacemos. ¿Por qué desde que nacemos? Desde que nacemos con todo, es con la palabra de la verdad que usted alimenta al espíritu para así ganar esa lucha. Porque desde que nacemos, nuestros padres vienen adoctrinados desde siglo tras siglo, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos y esas cosas, siglo tras siglo, con doctrina católica o con doctrinas evangélicas. Y eso desde que nosotros nacemos, ellos nos quieren meter también a nosotros en esa doctrina. Muchos son bautizados de niños en la iglesia católica. Muchos son bautizados de niños, adolescentes, adultos en las llamadas iglesias evangélicas de los hombres. Este estudio que voy a darle, mi querido amigo, tiene la finalidad de equipar tu mente con las armas necesarias para que pueda vencer la batalla contra las carnalidades de las religiones, mi querido amigo. Recordando que Dios no nos ve según la carne. Ya yo se lo he dicho en varios videos. Dios no nos ve según la carne. El apóstol Pablo habla sobre las obras muertas, las obras carnales de la ley abolida de Moisés. El fundamento bíblico declara que ambas se oponen, o sea, una nunca va a satisfacer los deseos de la otra. La carne nunca va a satisfacer los deseos del espíritu, el espíritu nunca va a satisfacer los deseos de la carne. Mire lo que Pablo le dice a los Gálatas, en Gálatas 5:17. De eso nosotros aprendemos ahora en la plenitud de la gracia. Recuerden que aquellas iglesias estaban en una transición de la ley hacia la gracia, hasta que viniera Cristo, que vino sobre el juicio de Dios sobre Israel y vino simbólicamente en la mente de sus elegidos. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. La vida del espíritu se manifiesta donde hay madurez espiritual, mi querido amigo. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, el apóstol Pablo cita ahí en la carta a los Efesios, que después de serle puesto a esta palabra, porque ya nacimos sellados, o sea, elegido por Dios, este sello tiene la propiedad de traernos una madurez espiritual y nos capacita al discernimiento de la verdad. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado también en él con el Espíritu Santo de la promesa. En hebreo, el apóstol Pablo también, por la revelación dada por Cristo resucitado, compara este conocimiento como suministro, compara este conocimiento como suministro, o sea, como
comida sólida o alimento sólido. Comiendo este evangelio, ustedes, mi querido amigo, están aptos para entender e identificar las situaciones de esta vida. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Vuelvo y repito, Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por razón de la costumbre tienen los sentimientos ejercitados y el discernimiento de bien y del mal. Efesios 4:22 dice, a que en Cristo, a que en cuanto a la pasada manera de vivir os despojéis del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles eran esos deseos engañosos? Los deseos de la carne, la religión, el mundo religioso. Notéis que Pablo cita, este cuerpo está viciado. Este es el designio de la carne, mi querido amigo. La carne siempre perderá para el mal. O sea, doctrina de la religión o doctrinas religiosas. Un detalle muy importante, no intente agradar a Dios en la carne, mi querido amigo, con obras carnales y meritorias del antiguo pacto y abolida ya la ley de Moisés. ¿Cómo hacen los evangélicos hoy en día? Que ellos intentan agradar a Dios con algunas leyes mosaicas ya abolidas en la cruz y con algunos méritos humanos enseñadas en esas religiones. Pues ellos siempre, los evangélicos, están opuestos a las cosas espirituales. Siempre están opuestos a las cosas espirituales. Romanos 8:7 dice, por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. Dando a conocer, mi querido amigo, dando a conocer tu posición con Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, mi querido amigo, todos fueron crucificados juntamente con Él, hablando literalmente con simbología. Romanos 6:6 dice, conocedores de esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea reducido a la impotencia a fin de que no sirvamos más al pecado. Palabra de Pablo para los romanos, descendientes de judíos que habían en Roma, que todavía practicaban la ley de Moisés. Gálatas 5:24 dice, y los que sean de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En la carta a los Gálatas, Pablo describe una nueva posición después del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Pablo declara explícitamente, mi querido amigo, no intente santificar esa carne, pues nuestro vivir diario no depende más de los sacrificios de la ley. Viva por fe. Ellos en el primer siglo vivimos por fe. Ya la fe vive dentro de nosotros, mi querido amigo. Muchos evangélicos dicen que se están yendo a santificar la carne. Muchos de esas religiones evangélicas paganas, herejes, corruptas, enseñan a sus seguidores a santificar la carne y no están agradando a Dios, porque ya los hijos elegidos de Dios ya vienen santificados. La carne no se santifica, mi querido amigo. Pablo dice, ya estoy crucificado con Cristo. Gálatas 2, versículos 20 al 21 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por medio de la ley se obtuviese la justicia, entonces Cristo murió en vano. La religión evangélica y la religión católica desechan la gracia de Dios. Y ellos, por su actitud y su forma de ser, la muerte de Cristo para ellos fue en vano, mi querido amigo. Cuando lo celebran todos los años la muerte de Cristo, celebran todos los años la muerte de Cristo. Mis hermanos, ya no nacimos perfectos,
cada uno de los elegidos de Dios. Así como nuestra carne está completa con los deseos engañosos, de la misma forma nuestro espíritu también está completo. No necesitamos de más nada espiritualmente hablando. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Una persona madura espiritualmente entiende que después de la muerte y resurrección de Cristo se estableció un nuevo pacto, a donde Dios ve a todos sin pecado. Después del año 70 después de Cristo, cuando comienza la plenitud de la gracia de Dios, mi querido amigo. Hebreos 10, versículo del 15 al 17 dice: y nos da testimonio también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade: nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. A pesar que estamos en este vaso de carne, mi querido amigo, Él no nos pertenece. Este cuerpo puede manchar tu espíritu, mi querido amigo. Si tú lo permites, este cuerpo y los deseos pecaminosos pueden manchar tu espíritu. Este cuerpo es apenas un vehículo de pasaje por esta tierra. Entonces, si tú no lo permites, este cuerpo no puede manchar el espíritu. Si tú no lo permites, es apenas un vehículo que estamos por un tiempo determinado aquí en la tierra, hasta que Dios lo permita. Colosenses 2:11 dice: en Él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Nuestro salvoconducto es Dios, mi querido amigo. Si el cuerpo pecaminoso está muerto, no se puede lanzar culpa sobre nosotros. No se puede lanzar. El sacrificio de la cruz nos absuelve de cualquier condenación. Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto a vuestra vida, está escondida con Cristo en Dios. Juan 1:17 dice: pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron de Cristo Yahshua. Solo sirven a Dios, mi querido amigo, en verdad y en espíritu, quienes están sometidos al mensaje de la gracia de Dios, guiados por el Espíritu Santo, y no por instituciones religiosas ni por hombres corruptos y avariciosos. Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Infelizmente, los evangélicos nunca van a poder agradar a Dios, porque viven bajo la carne, bajo yugo de esclavitud por hombres corruptos y avariciosos. Estar en la carne, mi querido amigo, es vivir de acuerdo con la dirección de la carne. Esto tiene que ver tanto con la práctica deliberada de sus obras. ¿Cuáles son las prácticas deliberadas de sus obras? Nos vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo del 19 al 21, que dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, explosiones de ira, contienda, divisiones, sectarismo, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he hecho, antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y esto aconteció en el pasado. Infelizmente, la religión católica y evangélica viven divididas, viven de pleitos en pleito, viven en corrupción, en ladronismo, en fornicación, en adulterio, porque, Dios mío, es un desastre lo que hay dentro de esos templos religiosos. Cuando las personas viven en las obras de la ley, una vez que esta última se tornó enferma por la naturaleza humana, Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley
por cuanto era débil a causa de la carne, Dios enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en lo concerniente al pecado, condenó el pecado en la carne. No es por acaso que los que viven practicando tales obras, como los evangélicos, están debajo de maldición y separados de Cristo, o sea, lejos de Dios, mi querido amigo. Gálatas 3:10 dice: porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La religión evangélica practica varias leyes de Moisés. Primero, cultos en su templo, que eran cultos del antiguo pacto, era una ordenanza. Bautismo en las aguas era también una ordenanza allá. Y muchas cosas más que ellos practican. También preceptos de hombres, doctrina de hombres, como lo hacían los sacerdotes, los fariseos allá, que discreparon mucho de Yahshua de Nazaret. Gálatas 5:4 dice: de Cristo desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La religión evangélica también practica la ley del ayuno. Fue una ley de las 613 leyes, ordenanzas, mandamientos dada al pueblo de Israel. Ellos también practican la ley del ayuno, que era una ley para los judíos y se hacían 7 veces al año. Ellos son como los fariseos, la hacen 1, 2, 3, hasta 40 días, 15 días, 3 días, 5 días en el mes, mi querido amigo. Entonces, Pablo le dice a los Gálatas, y estas palabras también van para estos religiosos, para que aprendan a vivir la plenitud de la gracia de Dios. De Cristo desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Su espíritu es libre, mi querido amigo. Gálatas 5, versículo del 1 al 4 dice: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujeto a yugo de esclavitud. Mira, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se haya circuncidado, que está obligado a practicar toda la ley. De Cristo desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pablo da un ejemplo, es una de la ley, circuncidar. De nada aprovecha a Cristo. Si ayunáis, de nada aprovecháis a Cristo. Si hacéis culto dentro de esos templos evangélicos y con muchas cosas más inventadas, de nada vas a agradar a Cristo. Muchos de los evangélicos hoy en día todavía viven sofocados por la religión y por el sistema disfrazado de ellos, que aprisiona a estos espíritus libres dentro de 4 paredes y someten a los amados hermanos a la ideología de hombre corrupto y perverso, al punto de tornarlos fanes y defensores de una doctrina de rudimentos, una doctrina de obras muertas, inclusive algunos que se dicen que están en la gracia también. La plataforma que Dios nos dejó para nuestra orientación y dirección se llama el Evangelio de la Gracia, y la libertad solo comenzará con su lectura y reflexión, mi querido amigo, en la palabra. La verdad es activada en el entendimiento de la mente, que el Espíritu Santo os le dará, mi querido amigo. Tengamos los elegidos de Dios esa gracia en nuestra vida, la paz, la alegría y libertad que viene a través del entendimiento espiritual. Conclusión, mi querido amigo: solamente a través de este evangelio de la gracia de Dios conseguimos madurecer para vivir la vida del Espíritu. Hagamos morir lo terrenal comiendo esa palabra de la gracia, mi querido amigo. Yo prefiero ser llamado de desviado, de ser llamado de desiglesiado, de esa iglesia de los hombres, porque la verdadera iglesia donde yo estoy, que es el cuerpo de Cristo, que son personas y no son 4 paredes, yo prefiero ser desviado y desiglesiado por estos religiosos evangélicos, por esos falsos hombres con ese falso evangelio y sus falsas doctrinas, que ser yo
conniviente de ese falso evangelio que está siendo predicado en las religiones y dentro de esas cuatro paredes y de esquina en esquina. Ese falso evangelio que Pablo lo llamó de anatema en Gálatas 1, lo llamó de maldito en Gálatas 1. En la Biblia hay dos evangelios: evangelio de la circuncisión y el evangelio de la gracia. El evangelio de la circuncisión le fue dada a Pedro, mi querido amigo. Le fue dada a Pedro. Y el evangelio, que es el evangelio de la ley, y el evangelio de la incircuncisión le fue dada a Pablo, que es el evangelio de la gracia de Dios. ¿Y dónde dice eso? Bueno, busquemos Gálatas 2, versículo 14, que dice, versículo, otra vez, versículo 14. Pero cuando vi que no estaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío, no, este no es, 2, no me recuerdo, si por contra viene, los cuales yo sé que en Gálatas 2, pero no lo consigo ahí. Gálatas 2, 4, 14. Para que Cristo no lo consigo. Yo sé que Pablo dice aquí en Gálatas, pasa que tengo que buscarlo con tiempo. Que el evangelio de la circuncisión le fue dada a Pedro y el evangelio de la gracia de la incircuncisión le fue dada a él. Porque fuimos llamados para ser libres, mi querido amigo, no para ser esclavos de hombres ni de instituciones religiosas. No fuimos llamados para ser esclavos, para ser libres, porque Cristo nos libertó y nuestro espíritu está libre, mi querido amigo. Lo estoy buscando, pero no lo consigo. Tengo que leerlo con tiempo, ¿verdad? No lo consigo aquí. Yo sé que es en Gálatas. Aquí, Gálatas 2, versículo 7, me pasé por 7 versículos. Dice, sino que por el contrario, como vieron que me había sido confiado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el evangelio de la circuncisión. El evangelio de la circuncisión que le fue confiado a Pablo fue el evangelio de la gracia de Dios, revelado por Cristo resucitado en el tercer cielo. Y el evangelio que le fue dado a Pedro para ser predicado en Israel fue el de la circuncisión, que es el evangelio de la ley. Y después Pablo, después de predicar por Asia Menor, Asia Mayor, la Europa asiática, fue nuevamente a Jerusalén a predicarle a los apóstoles el evangelio de la gracia. Y si usted lee Gálatas 2, del versículo 11 hasta el final, hasta el 23, creo, hasta el 17, versículo 11 hasta el 23, usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo exhorta a Pedro públicamente. Con Pedro estaba Santiago y estaba Juan. Lo exhorta públicamente a Pedro porque era el líder, Pedro, sobre que estaba tratando de circuncidar a los gentiles, si estaba tratando de aplicarle la ley a los gentiles. Le dice, y tú que quieres vivir bajo la gracia, pero quieres someter a los gentiles en la ley, y le exhorta públicamente delante de multitudes, mi querido amigo. Es una enseñanza que Pablo nos da ahí en Gálatas sobre ese evangelio de la circuncisión, si ese evangelio de la ley que hoy en día le están metiendo a ustedes, que en aquella época le estaban metiendo nuevamente a los gentiles y a los judíos después de haber conocido la gracia y queriéndole aplicar algunas leyes, por ejemplo, como la circuncisión, ¿sí? Para como circuncidarse, a ustedes le están metiendo algunas leyes como el ayuno, un diezmo, un dinero que no existe, el diezmo fue en alimento, como el diezmo que fue una ordenanza, como el culto en santuario terrenal que fue del antiguo pacto, etcétera, muchas cosas más. Bautismo en agua, que también fue para los judíos, es el bautismo de Juan el Bautista. Entonces a ustedes también le están metiendo esa
ese fermento en la masa, el cual va a dañar la masa, lo va a dañar a usted, lo va a distorsionar completamente de la plenitud de la gracia de Dios, y va a ser en vano lo que usted haga con su religiosidad en esos templos, en esos cultos, en esa doctrina de hombres, en esas prácticas de rituales, de ceremoniales judaicos, de sacrificio en su carne, porque Dios no ve su carne, Dios ve es su espíritu. Gracia y paz para cada uno de ustedes.